Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y si esta es tu primera vez, bienvenido. En esta oportunidad vamos a trabajar este hermoso cuadrado de la abuela, el cual estoy trabajando con los colores del arco iris. Lo estoy haciendo para una funda, o sea que esta es una parte. Y por supuesto en pantalla pues vamos a trabajar lo que sería la segunda, aunque solamente vamos a hacer dos vueltas, o sea con dos colores. Voy a hacerlo con un anillo mágico. Los anillos mágicos míos son complicaditos porque son muy fáciles, pero a la final a rato se complican porque cuando lo voy a jalar es difícil. Entonces yo sé que hay personas que hacen doble vuelta, pero a mí no me gusta porque casi siempre arranco el hilo cuando lo voy a estirar y se me convierte en un problema. Entonces para mayor facilidad para mí, yo solamente le hago una sola vuelta. Introducimos el gancho por la parte de adentro y tiramos. Está muy apretada. Y tiramos de ellos dos. Tiramos de uno, no de ellos dos. De aquí yo saco el dedo y sostengo este hilo de aquí, lo sostengo. ¿Por qué? Porque si no lo sostengo, hasta que no haga lo que voy a hacer, se sale. ¿Sí? Por eso es que yo sé que hay personas que lo hacen de dos, pero yo no. Sí, hago una cadenita. Eso es todo. Entonces aquí mismo voy a subir dos cadenas y voy a tomar lazada. Aquí cerca de este voy a hacer 2 puntos más. Esas cadenitas van a contar como un punto de subida. ¿Ya? Ahí. Y esta la pueden sostener ahí hasta que terminemos la vuelta. Dos cadenas. Aquí vamos a hacer otro grupo de 3 puntos altos. ¿Sí? Dos cadenas. De nuevo, 3 puntos altos. Voy a ajustarlo aquí un poco, no mucho. De nuevo, dos cadenas, 1, 2, 3 puntos altos de nuevo. Y con este completamos un total de 4 grupos de 3 puntos altos. Un segundo que se me está enredando. ¿Sí? Completamos el grupo. Aquí no podemos cerrar todavía, entonces vamos a hacer dos cadenitas, 1, 2, ¿sí? Y ahora sí vamos a cerrar. Vamos a cerrar en esa tercera cadeneta que hizo este punto alto. Y vamos a cerrar. Yo normalmente utilizo los dos, solamente uno. Utilizo los dos. Las dos. Y aquí voy a cerrar con un punto bajo, no con un punto deslizado. Una cadena, dos cadenas. Y automáticamente voy a pasar al siguiente espacio. Y después les muestro por qué lo hago así, que es una de las tantas formas que hay. 1, 2 y 3. Como aquí tenemos nuestro marcador, vamos a hacer un aumento. Entonces aquí que vamos a hacer dos cadenas más y de nuevo vamos a realizar 3 puntos altos en este mismo espacio. 1, 2 y 3. Y lo marca de nuevo. Cerremos esto de acá para que no se vea tan extraño, ¿sí? Ahí ya está cerrado, ¿sí? Y así es como voy. Y así es como va. Aquí no vamos a hacer cadenas porque vamos a hacer solo cadenas en nuestros aumentos, ¿sí? Para ir agrandando. Aquí no van cadenas, seguimos al siguiente espacio y realizamos 3 puntos altos. De nuevo, 3, 2 cadenas y ahí mismo 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. De esta forma. Aquí no llevamos cadenas, sino que vamos al siguiente espacio y realizamos 6 puntos altos divididos por 2 cadenas o 2 grupos de 3 puntos altos divididos por 2 cadenas.
ahí mismo. 1, 2 y 3. Hasta ahí todo bien. Recuerden irlos marcando. Marcan donde tienen el grupo. Aquí donde está el grupo de los puntos altos. No en el medio, no. Continuamos. 3 puntos altos. 2 cadenas. Y aquí vamos a realizar solo 2 puntos altos. ¿Y por qué solo 2 puntos altos? Porque estas 2 cadenitas que subimos aquí son el tercero. ¿Ya? Voy a ir hasta aquí, porque este es de mi otro punto. Voy a ir hasta aquí y allí aprovecho y cierro con un punto bajo. Y esto es lo que obtengo. Ya estoy en la segunda vuelta de mi cuadrado. Y como ustedes ven, se van formando las esquinas. En estas esquinas, repito, vamos a trabajar los aumentos. ¿Ya? Entonces aquí hay personas que por eso fue que lo trabajé de esta forma, que sencillamente al llegar a la siguiente vuelta, en vez de continuar como yo lo hice, lo que hace es girar. Pero como yo no quiero girarlo para que me quede todo del mismo estilo, por eso lo hago de esa forma. Vamos a realizar la tercera vuelta para retomar con el siguiente color y continuar. Aquí hay una diferencia. Como tenemos un espacio, yo ya no me voy a saltar. Aquí mismo voy a trabajar 2 puntos altos más. 1 y 2. Aquí ya tengo 3, contando las 3 cadenitas de subida. Aquí, perdón, aquí no llevamos cadena, sino que saltamos a nuestro siguiente espacio y realizamos los 3 puntos altos. Miren que no sé por qué este hilo venía todo enredado en el centro. Ya, 2 cadenas y retomamos con 3 puntos altos. Recuerden, aquí no lleva cadena, pasamos al siguiente espacio con 3 puntos altos. Aquí no lleva cadenas ni tampoco otro más, sino que pasamos al siguiente espacio y realizamos aquí entonces sí nuestro bloque de 6 puntos altos separados por 2 cadenas. ¿Sí? Y esto es lo que voy obteniendo. Finalicemos y hacemos el cambio de color, que es lo único que nos falta para este tipo de cuadrado, trabajando en un solo sentido. Tengo listo aquí mi hilo, ¿cierto? Tenga listo también tijeras por ahí. Y vamos entonces a buscar nuestra tercera cadenita, que sería esta en mi caso. Y aquí vamos a cerrar, pero vamos a cerrar con el siguiente color. Sí, no vamos a cerrar con el nuevo. Y ya les muestro qué vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar el color. Vamos a pasar. Y automáticamente hacemos una cadenita para que no se les quede ahí como colgando. Acá van a estirar un poco este y si quieren, si gustan, amárrenlo de una vez. Este espacio de aquí necesitamos trabajar nuestro bloque. Entonces sencillamente vamos a subir 1, 2, ¿sí? Hagan la flojita esa segunda porque ahí es donde subimos el otro punto. Y en el mismo espacio, ahí mismo, si quieren agarren esta para tapar, realizan 2 puntos altos más. 1 y 2. En ese mismo espacio, ¿sí? Entonces ahí quedó mi grupito de 3. Este tercero siempre es un rarito con esas 3 cadenetas, pero es como queda, ¿sí? Y continúo entonces mi labor. ¿Ya? 1, 2 y 3. ¿Ya? Retomamos
y en esta esquina, entonces sí debo llevar los 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. ¿Sí? Quedando de esta forma. Aquí, venga, yo corto de una vez. El morado ya no lo voy a utilizar más, entonces ya lo puedo cortar. Soltamos por allá. Incluso voy a hacerle de una vez la seguridad a este, como el nudito cirujano. Entonces continuamos, ¿sí? En cada uno de los espacios vamos a trabajar 3 puntos altos, sin cadenas de separación. 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Por ejemplo, aquí, si les explico por si es. Ustedes ven, estas aquí son 6. Entonces, estos 3 hacen parte de esta fila y los otros 3 que voy a hacer hacen parte de esta fila. Eso es lo interesante de esto. Entonces, por ejemplo, si les falta un punto, es posible que se les empiece a recoger. Entonces deben tener presente hacer 3, o si quieren hacer 4 o hacer de a 2, también es válido, ¿sí? Pero deben tener en cuenta la secuencia. Entonces aquí voy a cerrar, voy a mi tercera cadenita, que sería esta, que sí me quedó bastante abajo, y hago mi punto bajo. Recuerden que yo no estoy cerrando con punto deslizado, también puede cerrar con punto deslizado si quieren, no hay ningún problema. Y aquí mismo, por eso es que yo no giro, porque por ejemplo, si yo fuera a girar, yo hago el punto deslizado, giro, subimos las 3 cadenas, o 2 en este caso, y ahí iniciamos a trabajar en sentido contrario. No hay ningún problema, también lo pueden hacer. Entonces queda un poco más, se disimula todavía más la unión, por decirlo así. Pero si yo lo puedo trabajar todo por un solo lado, si quiero que todo el tejido sea de la misma forma, lo único que debo tener en cuenta es que debo trabajar en ese mismo espacio donde estoy haciendo el cierre. En este mismo espacio debo trabajar esos 3 puntos altos, y por esas razones que se disimula y es fácil de no saber dónde está, excepto porque si ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí sí se me nota la diferencia porque me quedó la cadena más corta que los puntos, ¿sí? Pero en las otras no, y es el mismo canal de subida, ¿sí? Es exactamente el mismo. Entonces vamos a hacer lo mismo para cada uno de los colores que ustedes quieren hacer su proyecto. Cada 3 vueltas hacemos el cambio de color hasta finalizar entonces con el color rojo, que es mi caso, y para este cuadrado. Algo muy fácil, muy entretenido. Les recomiendo que hagan pausa, porque ya después de, no sé, de cierta cantidad de minutos, se siente ya que la mano entumecida. Entonces les recomiendo, pero es un proyecto muy rápido de hacer. Entonces voy a continuar con los demás colores y nos vemos al final. Ok, mis queridos, he finalizado mi cuadrado. Como ven, por supuesto lo convertí en un almohadón. Lo único que hice al final, por si desean saber, le hice un borde con punto bajo, uniendo los dos lados. ¿Ya? Uniendo los dos lados. Tiene los colores del arco iris. Me encantan los colores. Y pues eso es el resultado. No siento más, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle me gusta al video, comentar, compartir, activar la campanita de notificaciones para más. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por verme.